por medio de buscar la santidad por medio de la oración y estar íntimos con Dios. Vamos entonces a iniciar con esa bella enseñanza que nos tiene hoy nuestra hermana. Doña Rosaura tiene el micrófono apagado. Disculpe, para mí es una verdadera bendición poder estar en este nuevo taller del Ministerio de Intercesión. Espero que así como a nosotras nos ha encantado la palabra de Dios que tiene este taller, así sean llenos ustedes del Espíritu Santo para que podamos comprender y podamos llegar a hacer lo que el Señor nos pide. El segundo taller tiene como nombre la comunión con Dios mediante la oración. Y el nombre de mi tema es el íntimo de Dios lo busca en la santidad y lo encuentra en la auténtica felicidad. O sea, es un título hermosísimo que esperamos que en el tiempo podamos llegar a encontrar esa santidad y podamos sentir esa felicidad de ser como Jesús y como el Padre quiere que seamos. Este tema tiene como en la enseñanza de la Escritura el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Ser santos como mi Padre Celestial es santo. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Tenemos que saber que para ser santos es de valientes, pero también de personas que han decidido amar a Dios y amarnos a nosotros mismos. Primero que todo, debemos de hacer un alto en el camino y tomar decisiones que nos sirvan para tener un acercamiento con Dios, porque nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar para así cambiar nuestra manera de vivir. No podemos buscar la santidad si en ella no ponemos tan importante como es la vida sacramental, ir a confesarnos, asistir a la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo. Y también, muy importante para la santidad es los tiempos de oración. Y Jesús mismo nos dice que para llegar a la santidad tenemos que llegar a ser personas con mucha caridad y especialmente caridad para el prójimo. Y esto es una exigencia ineludible para todo cristiano, pues Dios es amor y nosotros tenemos que parecernos a Él. El llamado a ser santo es para todos, clérigos, consagrados y laicos como nosotros. Chiquita preciosa. Nosotros, los laicos, tenemos que buscar la manera de cómo pasar en comunión con Dios siempre, porque la mayoría de las personas, inclusive hasta en mi propia casa les puedo decir que no les gusta ir a la Eucaristía. Y si no van a la Eucaristía, mucho menos llevarán los sacramentos y recibirán la comunión. El Señor nos dice que es muy importante el perdón. Para lograr la santidad debemos ser personas de perdonar. Recordemos que la palabra nos dice
que debemos perdonar 70 veces 7 y que nos debemos amar unos a otros como el Señor nos ha amado. En la encíclica de San Juan Pablo II, llamados a la santidad, en el numeral número 15 nos dice: la dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y fundamental vocación que el Padre dirige a todos en Jesucristo por medio de su Espíritu. La vocación a la santidad, o sea, a la perfección de la caridad. El santo es el testimonio más espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo. La siguiente, Douglas. También encontramos que debemos fomentar la paz. Otra cita bíblica tomada para el tema, Hebreos 12, versículo 14, que nos dice: fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos nos damos cuenta de que el mundo pasa por momentos dificilísimos. Tiene mucho que ver con la ausencia de Dios en nuestros corazones. La pérdida de la paz, especialmente, porque ahora la persona viven como a la defensiva. O sea, están esperando si alguien les dice algo como para actuar y contestar, no como contestaría Jesús, sino como para querer sobresalir sobre la persona que le ha dicho algo que tal vez no es malo, pero que él lo entendió de una manera equivocada. Es un mundo donde el pecado entra por todos lados. La religión católica se hace a un lado y le damos campo a una vida según nuestra voluntad. Le damos también más lugar al valor material que al valor, no al valor porque el Señor no tiene valor, sino que realmente el lugar que el Señor debe tener en nuestros corazones. Y no solo que sea en nuestro corazón, sino en nuestra manera de actuar. Muchos hemos tenido la bendición de haber atendido al llamado de Dios. Debemos hacer un cambio firme y perseverante en la fe. La oración es el medio más eficaz para alcanzar la paz. Nos recuerda el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, en el versículo 27. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo se necesita estar bien tomados de la mano de Dios, de estar cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con todo lo que Él nos va mostrando en el camino, porque nuestra vida no es fácil. Les voy a dar un testimonio, es de mi persona, y en él les voy a mostrar cómo la vida a veces se presenta fácil, comprensible, pero dentro de que estamos viviendo una vida de fe,
eso no significa que tampoco vamos a pasar por eventos que no son los que querríamos tener. De ya adulta mayor, me casé con un hombre sumamente trabajador, y en ese tiempo yo trabajaba en una empresa en la administración, y entonces cuando nació mi hijo dejé de trabajar, pero mientras que yo trabajaba no me daba cuenta de muchas cosas, sino que hasta que dejé de trabajar pude comprender que mi esposo tenía un problema de alcoholismo. Aún así, como yo salí de trabajar, seguimos con la empresa y la empresa creció, pero ya la situación en la casa cambió porque ya no era solo el alcoholismo, sino que era la agresión hacia mí y hacia mi hijo. Yo toda la vida he ido a hacer ejercicio, a caminar, entonces durante 5 años salía de mi casa, daba una vuelta que duraba 1 hora y terminaba en el Santísimo, en la iglesia de Tejar. Y yo todos los días pasaba, saludaba al Santísimo y le pedía que mi esposo dejara de tomar para la tranquilidad de mis hijos, por él, pero que yo me pudiera enamorar de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y eso duró cerca de 5 años. No les voy a decir que en esos 5 años fue tan fácil porque se me detonó una enfermedad del sistema inmunológico y me produjo lo que se llama CUSI. Es una enfermedad que el sistema inmunológico ataca a mi persona. Entonces me desarrolló esa enfermedad, y cuando tenemos esa clase de enfermedad, lo único que nos pasa es mucho dolor y una hemorragia. Entonces ya yo asistí al doctor, me hicieron colonoscopía, gastroscopía, y en efecto era eso lo que tenía, el CUSI. Para tratar esta enfermedad se necesita de mucho medicamento antiinflamatorio. Me lo da el seguro y resulta que yo soy alérgica a la sulfa. Entonces, tuve que acudir otra vez al médico porque con las pastillas que me dieron en el seguro no me podía levantar porque no me sostenía. Entonces me dieron un tratamiento súper bueno, pero no lo tenía el seguro y costaba en aquel tiempo, hace 15 años, 135,000 colones. Además de eso, me tenía que tomar como 12 pastillas al día, porque no solo para eso, me tenían que dar un tratamiento para que el sistema inmunológico trabajara más despacio de lo que estaba trabajando, para que fuera un poco más normal. Siempre seguí con el tratamiento y con cuidándome, porque ya no era lo que yo quería comer, sino fue la lista que me dieron en el hospital de lo que podía comer. O sea, era muy poco. Y luego, en el mismo hospital me hicieron un examen y resulta que tenía la bacteria de la tuberculosis. Me mandaron aquí a Levi's y tuve que pasar yendo todos los días durante 9 meses a recibir la pastilla para la enfermedad, porque no la dan para llevar a la casa porque es una enfermedad de salud pública. Cumplí los 9 meses, me hicieron el examen y ya no estaba la bacteria. Luego me hicieron otro examen, porque como tienen que estarle revisando a uno todas las partes del cuerpo, me hicieron una gastroscopía y resulta que salí con la bacteria Helicobacter pylori.
otra vez a comenzar a tomar medicamento. Y esa bacteria fue tan resistente que me tuvieron que dar 4 antibióticos distintos durante 4 meses, hasta que por la gracia de Dios la bacteria fue quitada. Ha sido difícil, pero les tengo que decir que para la gracia de Dios, ya tengo 7 años donde el CUSI no ha atacado. Y eso es un milagro. Recibí el hecho de que mi esposo dejara de tomar. Y también el hecho de que me pudiera enamorar de Jesús sacramentado. Nosotros en la vida siempre tenemos, y yo cuando estaba estudiando el tema y estaba viendo mi testimonio, me acordé mucho del Dynamis, porque mi vida ha sido baje, suba, caiga, levántese, pero nunca afloje el Señor de su mano ni de su corazón. Mi medicina está en la fe. Mi medicina está en la esperanza de que el Señor siempre me va a sacar adelante. Y como siempre nunca faltan, cuando ya recibí todo esto, resulta que mi esposo se hace de otra mujer, entonces ya nos tenemos que separar. Y él se fue a vivir a otra casa y yo me quedé viviendo con mis hijos en la casa donde vivíamos. Ha sido una casa muy bendecida porque aquí han realizado muchas eucaristías. Ha venido el Nazareno, el Jueves Santo, ha venido el Cristo de los padres capuchinos, porque desde que se comenzó a construir la casa yo comencé a bendecirla, a echarle agua bendita y a meter entre los bloques medallitas de la Virgen María Auxiliadora y de San Benito que me daban benditas donde Sor María Romero. Así es que yo no termino de darle gracias a Dios. Les cuento que ya tengo 15 años de separada y en medio de todo, yo les puedo decir que yo soy una mujer feliz, muy feliz. Tengo el amor de mi vida. Se llama Jesucristo. No me hace falta nada porque lo tengo a Él y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Aprendí a entregarle a Él todo porque nada me pertenece. Ni mi vida le pertenece a Él, mis hijos le pertenecen a Él. Mi marido se lo entregué porque también le pertenece a Él. Y sí, me queda la bendición de haber, que en todos estos momentos que pasé tan difíciles y tan bonitos, hubo un día que tuve un encuentro con el Señor en la iglesia, en la misa de 12. Yo estaba sentada en una de las bancas y cuando el Padre iba a hacer la consagración, el Señor me concedió un regalo maravilloso. Yo estaba sentada en la tercera banca y en el momento que el Padre iba a hacer la consagración, yo sentí donde mi espíritu salió de mi cuerpo. Yo logré ver que mi cuerpo se había quedado en la banca donde yo estaba y que yo llegué al altar. No les puedo describir la belleza porque hasta que se le para a uno la respiración, no les digo que vi al Padre, solo pude ver sus manos y el cuerpo de Cristo y el cáliz con su preciosa sangre. Cuando el Padre terminó de hacer la consagración, mi espíritu volvió a mi cuerpo. No pude hacer nada, no podía hacer nada. Me vine para la casa, no le dije nada a nadie, sino que al día siguiente bajé a la iglesia a buscar al Padre y le conté que no le podía decir a nadie, que se lo iba a confesar a él, pero que me dijera que había sido él. El Padre me bendijo y me dijo, bienvenida al mundo de los que le servimos al Señor. Esa es me dijo, no es un compromiso,
pero sí es una muestra de que el Señor la tiene para algo. Y para la gracia de Dios, en esos mismos tiempos ya yo iba donde las hermanas de la presentación, ahí me iba todos los días al Santísimo, pero por medio de ahí conocí a doña Margot y con todo mi respeto, con todo mi cariño, siempre viviré agradecida con ella, porque me encaminó en el camino que yo necesitaba. El Señor la utilizó para lo que el Señor me quería. Así es que yo la bendigo y con este ministerio de intercesión me he dado cuenta que para mí es más grande orar por los que necesiten que orar por mí. Yo me encargo de los demás y el Señor se encarga de mí y de los míos. Tengo 2 hijos maravillosos. El Señor me dio un hijo con Asperger, pero eso no tiene, se los digo porque si alguna persona puede pasar por esto, yo con mi fe hice que mi hijo fuera un muchacho completamente normal. Tiene 3 profesiones. Ahorita, para la gloria de Dios, tiene su trabajito y ha podido irse desenvolviendo porque las personas que tienen este síndrome no socializan con nadie. Y he llegado a entender que el Señor me puso en su vida porque para Él yo soy sumamente importante. Entonces, mi testimonio, que en que así como yo le he servido al Señor y mi hijo, por ser tan allegado a mí, él también lo hace. El Señor me ha permitido verlo confesarse y acompañarme a comulgar, que siempre se lo he pedido al Señor y ya he logrado verlo. Yo les digo, hermanos, que cuando estemos pasando una situación difícil, lo que sea, enfermedad, falta de trabajo, problemas en la casa, no nos separemos del que todo lo puede, de aquel que dio hasta la última gota de sangre por nosotros. Que no nos dejemos, no lo abandonemos, porque Él no nos abandona, somos nosotros que por otras causas ajenas a la fe nos separamos de Él. Seguidamente, por todo eso le doy gracias a Dios y sigo en el camino. Me alegra mucho de haber encontrado la Escuela de Evangelización de Abad. Le debo mucho y me encanta. Me encanta que se lleguen los martes, que se lleguen los jueves, que se lleguen los viernes y pasar todo el día orando por las personas que necesitan. Vamos a seguir con el tema. El siguiente título se llama El reino de Dios en palabras. Estas son las bienaventuranzas. Lo encontramos en la palabra de Dios en Mateo 5, versículos del 1 al 12. Así dice la palabra de Dios. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, y de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Las bienaventuranzas, si no entendemos qué nos dice la palabra bienaventurado, podemos cambiarla como Jesús, por felices o dichosos, para comprender su pensamiento. Jesús quiere subrayar el valor de las personas, el valor de algunas situaciones humanas, la pobreza de espíritu, la aflicción, la mansedumbre, la misericordia, la pureza de corazón, el hambre y la sed. Podemos ver que el Señor nombra situaciones de la vida que nosotros vivimos, de la vida diaria, pero en realidad aquí Jesús se refiere a la vida espiritual. Un espíritu afligido. Una persona con mansedumbre. Una persona misericordiosa. La pureza del corazón. Hambre y sed. Las bienaventuranzas son la proclamación del modo de ser de los hombres, discípulos auténticos de Jesús y mujeres afortunadas y felices. Cuando Jesús nos habla del espíritu, de la pobreza de espíritu, Él no se refiere a la pobreza de pobres, de que no tenemos nada, sino el pobre de espíritu es aquel que comprende que todo lo que tiene y todo lo que le llega es de la voluntad de Dios. En la aflicción, la persona siempre va a encontrar refugio en Jesucristo. Solo Él es el que puede darle el momento por medio de la oración a ir sanando su corazón para que su vida continúe y pueda ser testimonio. La mansedumbre, muy difícil de que en estos tiempos las personas sean muy mansitas. La mansedumbre es una persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. La misericordia. Tenemos que pedir que el Señor nos dé el don de la misericordia a todo momento. Yo con las hermanas de la presentación aprendí de ellas que cuando les pasa algo que no es agradable a ellas o que es una persona que está con ellas y está brava o hay una persona que discuten, ellas siempre dicen esta frase: tan misericordioso como el Padre. Y yo me acostumbré, yo cuando mis hijos pelean, cuando tengo una situación difícil, cuando tengo que quedarme callada, porque para pelear se necesitan dos, siempre le pido al Señor, tan misericordioso como el Padre. Señor, tan misericordiosa como el Padre. Mientras que al que se le baja, ya sea mal carácter o ya sea que quiera discutir, porque no podemos permitir que nadie nos robe la paz. El hambre y sed.
nosotros siempre vamos a tener sed y hambre de la palabra de Dios. Así como la samaritana comprendió que ella tenía sed, pero no era sed del agua que había en el pozo, sino era sed del agua que le podía dar nuestro Señor Jesucristo. Una bienaventuranza, porque no las podemos elegir todas, porque son 10. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De la pobreza se habla mucho, pero se comprende muy poco. Se cree que la pobreza significa el desprecio, la indigencia, la miseria, el pedir limosna. Todas estas cosas van acompañadas de espíritu. Muchas personas no es que piden limosna, sino que le piden un favor, porque muchas veces no solo los pobres necesitan de algo, los que tienen una vida económica bien o solvente o más o menos, también necesitan de ser acompañados, porque a veces ellos necesitan oír a alguien que tenga paz en su corazón, que tenga fe, porque la mayoría de las personas con las necesidades básicas o que tengan mucho, se les olvida la presencia del Señor. Lo material viene a tomar un lugar como un Dios. Hay muchas personas que endiosan el dinero o que endiosan el trabajo o que endiosan su vida con sus amistades. Pero el desprecio lo podemos recibir cualquiera cuando alguna persona no está de acuerdo con nosotros o nos quiere hacer sentir mal, o cuando una persona nos deja solos. Y la indigencia, todos los hermanos que andan en la calle, estos hermanos que no tienen casa, que no tienen que comer, que comen una vez al día. Yo tuve la experiencia con los hermanos de la calle porque les daba de comer. Y ellos todos los viernes llegaban a las 7 en punto. Y en su indigencia, así sucios, el primer día que fui, la indigente fui yo, porque me dio un arranque de orgullo que yo sentía vergüenza y quería como meterme debajo de la mesa para que nadie me viera. Cuando yo escuché al hermano de la calle hacer la oración, sinceramente me bajaban las lágrimas. Yo no sabía ni siquiera que él, aún en su pobreza, podía tener un amor tan grande por Dios, al extremo de que él decía que ni siquiera era digno de comerse esa comida. Y luego que el agradecimiento, súper agradecidos. Una vez que comían, ellos mismos alzaban las cosas, ellos alzaban la basura y no se iban sin dar las gracias. A veces en nuestras casas, muchas veces con nuestros hijos o con alguien de la casa, come, se para y ni siquiera dijo que el Señor nos repare. Jesús se refiere a los pobres en el sentido físico, los que han perdido su independencia, a los que carecen de espíritu de Dios. Hay muchas personas que están encerradas en sí mismas, que por una depresión, por un vicio, ya sea de alcoholismo, de drogadicción, viven en una cárcel porque no tienen
otro pensamiento que no sea el sentirse, por ejemplo, el alcohólico. El alcohólico tiene su enfermedad y el alcohólico, Jesús lo ama porque Jesús nos ama a todos. Lo que Jesús no ama es el pecado. El Jesús ama el alcohólico, pero no ama el alcoholismo. Pero las personas se dejan llevar porque se les baja la autoestima y entonces ya su físico comienza a cambiar como un indigente. Los que carecen del Espíritu de Dios, pues tienen una vida vana y sabemos muy bien que el Padre siempre defiende al Espíritu Santo. Ay de aquel que niegue el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios por todos los personas que tenemos allegadas, que pertenecen a nuestra familia y que tienen alguno de estas situaciones. Que el Señor tenga misericordia de ellos y que encuentren en lo más profundo de su corazón el amor que Dios le tiene hasta las últimas consecuencias que él vivió, dar hasta su última gota de sangre por nosotros. La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque la persona que es fiel a Dios y vive en su palabra alcanza la verdadera dicha. Jesús llama a los pobres felices, porque Él puede entrar en su corazón. Lo que les decía, por ejemplo, para Dios es muy fácil entrar en un indigente, porque Él cree en Dios. Y también siempre, y tiene esperanza. Él a veces dice, no, pero algún día Dios me sacará de esto. Sí, pero Él tiene que ayudar. Y por lo general, a ellos les gusta vivir esa vida, porque cuando los van a reunir en un lugar, ellos siempre se van. A ellos les gusta que les den de comer en la calle. A veces ni las autoridades tienen la culpa, sino que el pecado del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, los hace deambular. Ser pobre de corazón es ser santo. Tener la plena seguridad que todo lo que recibimos viene del Señor, eso es santidad. Otra bienaventuranza, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a reflexionar sobre las bienaventuranzas, sobre la limpieza del corazón, de la pureza interior y de la plena atención a la voluntad de Dios. Qué bonito es cuando nosotros sentimos amor en el corazón, pero el amor de Jesús. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor de Jesús que para mí en algún momento no era fácil, no era difícil, ni me daba asco abrazar a un hermano de la calle. Porque en él podía ver el cuerpo y los ojos de Jesús. El corazón es lo íntimo del hombre, el centro de la persona, el lugar profundo en el cual tomamos conciencia de nosotros mismos. O sea, si nosotros si no cuidamos nuestro corazón, si no le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón y que nosotros podamos abrirlo de par en par, nosotros no tenemos equilibrio porque el centro de nosotros es el corazón. Cuando a nuestro corazón le hace falta
el amor de Dios, no porque Él no nos esté dando, sino porque nosotros nos apartamos de Él. Entonces nuestra vida comienza a tener como un sinsabor. Empezamos a abrirle el corazón al Señor, a volvernos a acercar a Él, a buscar los sacramentos, a buscar la Eucaristía, rezamos el rosario. Y entre más hagamos prácticas que nos acerquen al amor de Dios y a la Santísima Virgen María, nuestro corazón va a estar mejor. Y nuestro sentido de ánimo va a comportarse mejor. Si usted tiene a Dios en el corazón, siempre va a tener una sonrisa en la boca. El corazón es lo íntimo y es el centro de la persona, ya eso se los había dicho. Es donde tenemos nuestros acontecimientos y el sentido de la realidad que vivimos día a día sobre nuestra existencia. Nosotros podemos engañar a las personas, pero nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos y menos engañar a Dios, porque Él todo lo sabe. Debemos procurar vivir con una pureza de corazón, con un corazón entregado a Dios y al prójimo, a ver la caridad entre nuestros semejantes, porque muchas veces hay personas que están bien, que viven bien, que tienen su casa, que tienen sus cosas, pero hay momentos en que todos hemos pasado por una necesidad. Y eso también es tener un corazón puro y no pensar en que si le voy a ayudar a esa persona que tiene sus cosas para vivir, pero que en ese momento yo puedo ayudarle con una necesidad, lo mismo me dirá el Señor que podré ver a Dios. Vamos a hablar ahora de la bienaventuranza, los constructores de la paz. Cuando miramos un periódico o la televisión, no vemos mucho que tenga que ver con la paz. Todos los programas están llenos de violencia en todas partes del mundo. El Señor dijo, bienaventurados los constructores de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros por sí solos no va a llegar la paz. La paz es un don y tenemos que pedírselo al Espíritu Santo. También la paz es una práctica, porque si nosotros no practicamos la paz, no la vamos a tener ni para nosotros mismos. Y primero tengo que conseguir mi paz para que yo pueda ofrecerle paz a mi metro cuadrado, empezando por ahí. Para la paz debemos aprender a ser empáticos. Que aquella persona a quien yo veo tal vez con ojos de que no me parece, tengo que primero ponerme en los zapatos de esa persona porque tal vez esté pasando una situación difícil. Si yo no tengo paz conmigo misma, no la voy a tener con nadie. Tengo que buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Esa paz que no se compra, que no se puede pedir a ninguna persona, que solamente viene del Espíritu Santo de Dios. Estamos llamados a promover la paz desde nuestro estilo de vida y los cambios que hacemos para vivir la santidad, para vivir en paz, para hacer que podamos recibir lo que nos dan las bienaventuranzas. Tenemos primero que construir un mundo de paz en nosotros.
Orar todos los días para que el Señor me dé la paz. Y orar para que el Señor le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, ya sea al cónyuge, ya sea a sus hijos, a sus hermanos, a su madre, porque nosotros debemos interceder por la paz de nuestra familia y en nuestra familia la paz de todas las familias del mundo, porque en toda casa y en todo lugar y en toda familia siempre el enemigo quiere tratar de quitar la paz. Tenemos que vivir pidiéndole al Espíritu Santo sus santos y benditos dones todos los días. El pacificador coloca en orden sus convicciones, lo llevan de manera especial a una vida feliz. Nosotros tenemos que aprender a ser pacíficos, porque si nosotros en cualquier situación de nuestra vida cotidiana hay un encuentro difícil, una discusión, y si nosotros no pasamos a ser pacificadores, pasamos a envolvernos en la situación tal vez de pecado que aquellas otras personas están haciendo. Tratar de escuchar a una persona y escuchar a la otra para que podamos dar una palabra para que todos podamos vivir en paz. A veces en la misma familia tenemos discusiones y se pierde la paz. Aquí somos tres, mis dos hijos y yo. Y tengo un hijo que es más calmado, pero tengo una hija que tiene un carácter fuerte. Y cuando se enoja, tomé la decisión de no discutir. Porque para mí, el enemigo me quiere quitar la paz. Lo que hago es que voy, la abrazo y rezo el Ave María. A veces he tenido que rezar hasta 5 o 10, hasta que esta muchacha se queda en paz y tranquila. Y no hay más pleito. Pero si yo empiezo en una que le digo y ella me contesta, yo le vuelvo a decir y me contesta, terminamos enemigas. Mas en cambio la Santísima Virgen nos cubre con su manto y por medio de esa oración, ya sea el Ave María o el Magníficat, la oración que el Espíritu Santo le dio a la Santísima Virgen María, los problemas de la casa pasan a un lugar secundario. También tenemos que tener en cuenta que todo pasa, que las cosas no son para siempre, que una discusión pasa, que un pleito pasa, que nosotros tenemos que pensar que todo va a pasar, pero que solo la palabra de Dios siempre va a estar a donde la tengamos, esperándonos para que ella misma nos diga y nos hable por medio de ella lo que nos puede traer paz y tranquilidad. Les cuento rápidamente que cuando yo me enfermé del CUSI, me dieron una lista de lo que no podía comer y de lo que sí podía comer. Entonces, la lista de lo que no podía comer era mucho más larga de la que sí podía comer. Porque yo siempre he tenido un problema de estreñimiento y entonces eso, tenía que tener una dieta que me ayudara con ese problema. Entonces yo en mi oración le decía, Señor, no entiendo por qué yo no puedo comer lo mismo que los demás. Yo no entiendo por qué no puedo comer lo que a mí me gusta. ¿Por qué el doctor me quitó los dulces
los chocolates, los helados, los postres, los chicharrones, y todo eso era desvelo para mí. Pero un día tomé la palabra de Dios y en el capítulo 37, en el versículo 27 de la palabra de Dios, ella me contestó: hijo, así dice la palabra de Dios, hijo, a lo largo de la vida ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas, pues no a todos les conviene todo y no a todo el mundo le gusta lo mismo. No seas insaciable con los placeres, ni te abalances sobre la comida, porque el exceso de la comida produce enfermedad y la glotonería acaba en cólicos. Muchos han muerto por intemperancia, pero el que se cuida prolonga su vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean que la palabra de Dios nos contesta a las cosas que nosotros con amor y en oración damos al Señor.